Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta su casa, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Ahora de manera virtual, presencialmente, cuando ustedes gusten, de verdad es su casa. Una de las tareas centrales del CREFAL es el intercambio de experiencias. Y uno de los medios más importantes que tenemos nosotros para este intercambio de experiencias es precisamente la revista Decicio, cuyo nombre completo es Decicio, Saberes para la Acción en Educación de Adultos, y yo añado, no solo de adultos. La revista Decicio fue fundada en el año 2002 por el maestro Juan Manuel Gutiérrez, y como su nombre lo indica, es una revista que busca difundir y compartir experiencias, ideas, propuestas para la acción, para la práctica. Para nuestro trabajo como docentes, como promotores, como ciudadanos, buscando aportar, incidir, transformar nuestras comunidades. Creo que esto es algo muy importante. En cada número de Decicio abordamos un tema que consideramos importante para la educación en nuestra región, y hoy nos convoca a esta conversación la publicación del número 53 de nuestra revista, que está dedicado al tema educación y literatura. Pero más allá de abordar un tema, yo siento, leí, veo este número de Decicio como un llamado, como un exhorto desde la experiencia a difundir, a fusionar literatura y educación. Un llamado al que me sumo con mucha alegría. Estoy convencida de que la literatura, la poesía, la narrativa, el cuento, la novela, pero también la danza, la música, son esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, escolarizado, no escolarizado, formal, no formal, porque propician la articulación de ideas con las emociones, estimulan y permiten el pensamiento crítico, la organización social, la escucha, la construcción de proyectos. Y estoy aquí tomando ideas de ustedes, con las que me identifico completamente. Creo que quienes hemos recurrido a la literatura como herramienta didáctica, hemos visto, hemos sentido cómo brillan los ojos de los niños, de los jóvenes, cuando les leemos un cuento o fragmentos de una novela. Y sabemos que después de leer o escuchar un cuento, se quedan pensando. A veces no nos dicen nada y de repente nos hacen una pregunta, sueltan un comentario que refleja claramente cómo se quedaron dándole vueltas a eso que escucharon o a eso que leyeron. Y eso nos lleva tanto a saber la importancia que tiene la literatura en la educación, esta fusión entre literatura y educación, pero no solo a saberlo, a sentirlo, a sentirlo. Una pequeña anécdota, hace unos días, un pequeño que está iniciando la secundaria, mi sobrino nieto, me dijo, ¿cómo es posible que llevamos ya varias clases de español y la maestra no nos dice qué vamos a leer? Me dijo, ¿tú te imaginas una clase de español en la que no vamos a leer? Y claro que estaba pensando él en las novelas que lee, los cuentos, las fábulas, porque digamos, si decimos literalmente, claro que leen y escriben, hacen sus ejercicios, pero no. Estaba pensando en la literatura. Y yo la verdad pues no supe qué responderle, porque tiene toda la razón. O sea, es difícil imaginar un curso no solo de español en donde no esté presente la literatura. Pero bueno, los que tienen que platicarnos de todo esto son ustedes.
no yo, dejo de lado las anécdotas y para quienes nos siguen, están con nosotros tres de los protagonistas de las experiencias que presentamos en este número de Decicio para compartirnos todo lo que quieran decir respecto a la revista, al número, a sus experiencias. Y para tratar de hacer como un poquito más fluida la conversación, me permito presentarlos a los tres rapidísimamente antes de darles la palabra. ¿Sí? Está con nosotros Javier Reyes Ruiz, doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara. Su labor académica y de promoción social han girado alrededor de los temas del desarrollo local, la educación ambiental y la producción de materiales didácticos. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar con nosotros. Está también la doctora Elba Castro Rosales, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora, profesora investigadora de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia en la producción de programas de radio educativos y en la elaboración de materiales didácticos sobre educación y medio ambiente. Muy bienvenida también y muchas gracias. Y está también con nosotros Margarita Hurtado Badiola, maestra en innovación educativa, presidenta del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Ciudades Verdes, sociedad civil con sede en Cuernavaca, Morelos, y que tiene más de 25 años de experiencia en educación ambiental desde los ámbitos de la modalidad formal y popular. Es coordinadora de diversos proyectos binacionales entre México y Canadá para crear planteles educativos sustentables. Muchas gracias, creo que mucho que conversar entre nosotros y compartir con quienes nos siguen y también con quienes muy pronto esperemos estén leyendo Decicio número 53. Adelante, Javier. El micrófono. Ya. Pues buenas tardes a todas y a todos. Empezaré diciendo que a Elba Castro y a mí, Cecilia Fernández, que es la editora de esta revista, no solo nos cae muy bien, también la queremos. Y sospechamos que ella lo sospecha, por lo que hace algunos meses, bastantes meses, nos invitó por segunda vez a editar un número de Decicio, y por cariño le dijimos que sí, pero luego hubo un largo silencio y los vaivenes institucionales del CREFAL, que afortunadamente creo que ya fueron resueltos, nos hicieron pensar que había desistido Cecilia en esta invitación. Pero eso nos generó pues tranquilidad en nuestras cargas de trabajo. Sin embargo, durante largos meses no estuvo entre nuestros escenarios de vida estar hoy aquí, además virtualmente, cosa que no nos imaginábamos, presentando el número 53 de la revista Decicio. Pero gozosamente aquí estamos y agradecemos mucho la gentil deferencia que nos ha hecho la doctora Gabriela Vázquez, directora del CREFAL, al invitarnos a compartir con ella esta presentación y desde luego con Margarita Hurtado, con quien tenemos una muy larga relación laboral y de amistad. Empezaré tratando de decir por qué la educación y la literatura es el tema que escogimos para este número. La educación, en buena medida, es enseñar y aprender a beber despacio lo que somos y sabemos como especie humana. Nos educamos para comprender la vida, para mirar más a profundidad el mundo, para moldear la humanidad que nos constituye. Nadie está dotado de lo suficiente para hacerlo solo. Necesitamos de los otros. Y algunos de esos otros que nos enseñan tanto no son
solo los que están cerca de nosotros, sino que hay gente que desde lejos, aún que ya falleció, nos permiten acercarnos al conocimiento. Y unos de estos son los creadores de literatura, es decir, aquellos que manejan el cincel de la palabra, la partitura del verbo, la palestra de las historias. Aquellos que han hecho de la literatura un aparador de lo humano tan grande que no nos cabe en los ojos. Así, la literatura puede convertirse en un poderoso vehículo para educarnos. Pero no solamente eso. Si la hacemos caminar a nuestro lado, nos ayuda a mantenernos en pie, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que nos han resultado tan difíciles. En la literatura copulan la razón y el instinto, la belleza y el extravío, la muerte y el futuro. Por eso, ella es un nutriente para educarnos en la vida y resultaría un desperdicio no acudir a la líquida luz de sus palabras que están sedimentadas tanto en la poesía como en tanta narrativa literaria. Hoy, en medio de la realidad tan difícil de ordenar y de entender, envueltos entre la soledad humana y la naturaleza en erosión, la literatura, la contemporánea y la de siempre, levanta la voz para interrogarnos, para preguntarnos sobre dónde estamos y sobre lo que hacemos para lo que vendrá después. Pero como respondernos algo tan complejo, pues emitir respuestas a preguntas tan profundas, no lo podemos hacer sin la fuerza de la educación. Entonces, la literatura nos siembra algunas inquietudes que la educación nos puede ayudar a abordarlas y quizá a resolverlas. Y entonces hay un potencial que se da en este encuentro entre la literatura y la educación. Y en este sentido nos invadió a Elba y a mí, desde luego acompañados con Cecilia, una pregunta antigua, elemental y reiterada, pero que siempre busca la frescura de respuestas nuevas. ¿Cómo incorporan la literatura a los procesos formativos aquellos y aquellas educadoras que se arriesgan a ponerlas en diálogo? No solo qué hacen con la poesía o con los cuentos o con la novela, sino cómo arman de plumas y de teclados a quienes, sin ser escritores, terminan expresando literariamente alguna parte de su vida. Y entonces encontramos a la vuelta de cada esquina a muchos que exhortan a subir a los procesos educativos, a la poesía, a la narrativa o a la canción. Pero hallar a quienes no solo invitan, sino que en la práctica sí lo hacen, resulta complicado. Por fortuna, dimos con algunos que le dan color y sustancia a este número 53 de Decicio, de lo cual nos hablará Elba. Pero antes de cederle la palabra, y con la certeza de que como buenos mexicanos no leemos los instructivos de los aparatos, ni los prólogos de los libros, ni las presentaciones de las revistas, me permito leer un fragmento del texto que elaboramos Elba y yo para presentar la revista, pero sobre todo para explicarnos, primero nosotros y después a los potenciales lectores, el sentido de este número de Decicio. Y entonces cito textualmente. La literatura y la educación están llenas de pasado, pero el futuro no les es ajeno, porque son memoria y luz hacia adelante. Ambas, al hablar también, callan, y en ese juego de la palabra y el silencio, lectores y estudiantes recrean, complementan e imaginan.
De ahí que ninguno interpreta igual que otro lo que lee y nadie se educa de manera idéntica que el compañero de junto. Literatura y educación son, entonces, territorios abiertos a la reinvención. El que lee reelabora historias e imágenes. El que se educa reconstruye el conocimiento y adapta su aplicación. Cuando el lector siente que ahí, en esa novela, en ese cuento, hay algo que nadie le ha contado, o que en ese libro de poemas hay imágenes que todavía no conoce, no solo ha quedado seducido por el poder de la palabra, sino que ha derrumbado los puentes que eventualmente le permitirían regresar a la condición de no lector. Cuando al estudiante le explota internamente la pasión por conocer, no solo se deslumbra ante los saberes humanos, sino que ha quemado las naves que le permitirían regresar a la indiferencia cognitiva. Como dijo un joven de un barrio marginal de Colombia al hablar de su proceso educativo, y entre ello de la lectura, descubrí que podíamos enamorarnos de aprender. Tanto la literatura como en la educación no entra en juego solo la razón o la inteligencia lógica, sino que en ambas también se experimenta con las entrañas, con el instinto, con la fuerza de la emoción, es decir, con la totalidad humana. Por eso no se trata de educar mentes, sino de educar humanos. Y en ese amplio propósito confluyen la literatura y la educación otra vez. La labor literaria y educativa, juntas o separadas, catapultan la aspiración humana por alcanzar la totalidad de la vida que hoy, lamentablemente, estamos tan lejos de comprender. Bueno, pues esto es parte de la presentación de la revista en la que tratamos de acercar el sentido de lo que fuimos construyendo en un diálogo durante varios meses con los autores que están participando en este número 53 y cuyo contenido de algunos de los artículos pues nos va a compartir ahora Elba Castro. Pues muchas gracias por lo pronto. Gracias, Javier. Bueno, pues a mí me toca compartirles un poco, dar una rebanadita de este pastel delicioso, hermoso, disfrutable, que es este número 53 de la revista Decicio, dedicada a la literatura y a la educación. ¿Qué se van a encontrar si la abren? Bueno, pues primero diría por los números, nos vamos a encontrar 9 artículos muy bien formados, que yo diría que comparten la premisa que señalaba pues el investigador Francisco Varela, que es que la experiencia de la vida antecede al conocimiento de esta y el conocimiento antecede a la comprensión. O sea, estos artículos tienen puntos importantes de dónde basar sus apuestas teóricas, sus surcidos que hacen entre este círculo de la práctica con la literatura, con estos escenarios frescos que, como decía Gabriela al principio, desafían nuevamente al lector y lo sorprenden y lo dejan abierto a muchas preguntas. Entonces, van generando cada uno de estos artículos estos vínculos entre la experiencia de la vida, el conocimiento y la comprensión de este gran fenómeno en el que todos formamos parte. Pues los capítulos son, me iré muy rápidamente señalando uno por uno, 2 o 3 cositas que a ustedes les puedan interesar, porque esta es otra característica de este número. Los artículos, los contenidos que aquí se presentan tienen una convocatoria muy amplia a educadores ambientales que trabajan en las áreas naturales protegidas, a educadores ambientales que trabajan en escuelas de cualquier nivel, especialmente el nivel superior, con formación de profesores,
con formación de adultos en las comunidades marginales, porque dicho también sea de paso, pudimos convocar a educadores ambientales de México, de Colombia y de Brasil. También hay educadores ambientales que se desarrollan en parques urbanos, en grandes parques urbanos. En fin, hay una gama que nos puede hablar a cada uno acerca de este acercamiento entre la literatura y la educación, especialmente la educación ambiental. Bueno, ya hablaba Javier de la presentación en donde se encuentran las premisas y aquellos puntos que fuimos bordando a partir de las aportaciones que generan los artículos. Y bueno, el primer artículo que se encuentra es uno denominado La naturaleza en la voz poética, un ejercicio con jóvenes universitarios que elaboramos Javier Reyes y su servidora, y se detona una experiencia a través de un libro que genera un poeta de Guadalajara, Jorge Orendain, que habla de las semillas del río. Y este discurso literario se les presenta a estudiantes de biología, a estudiantes de las maestrías en educación ambiental, y responden con un valor hermenéutico, con un valor interpretativo, aquello que en la poesía les dice a estos jóvenes en formación, con una formación científica o una formación académica. Me voy a permitir leer un poquito de lo que dice un estudiante, por ejemplo, de biología al participar de esta experiencia. Dice Abraham Mechmije, dirán que estoy loco por haberme quitado la venda y ver ahora lo que otros no pueden ver. Y otro estudiante, biólogo, José Guadalupe Hernández, dice, el árbol es antisistema, ejerce su libertad para ser inútil, porque le tiene sin cuidado no cumplir con las expectativas del mercado y del progreso. Y así se sigue con su interpretación. Y los dejo nuevamente picados para que observen este artículo que vincula entonces a la poesía con estudiantes o científicos en formación y la riqueza hermenéutica que tiene. Se presentan entonces los poemas y estos comentarios. Al final, creo que hay una cosa que se me pasaba a decir. Cada uno de estos artículos, de estos 9 artículos, sigue una estructura muy generosa para los educadores que propone el CREFAL, y es obviamente presentar la experiencia con estos nudos del conocimiento y la experiencia de la vida, y al final nos obligan en el sentido generoso a compartir ideas para la acción, ideas que van uniendo pedagógicamente el tema con nuestras necesidades de formación, y las lecturas que nos van a seguir alimentando estas búsquedas. Entonces ahí compartimos también la literatura. Esta es una aportación de la propia estructura que es una apuesta educativa del CREFAL y que nosotros retomamos muy alegremente porque es muy generosa y muy sugerente. Bueno, en el segundo capítulo, denominado Transformar el aula para la poesía, la danza y la música, una experiencia en la licenciatura de Ciencias Ambientales de la UNAM en el campus Morelia, tanto la doctora Atenea Bullen Aguilar como la doctora Alicia Castillo nos hacen partícipes de cómo ellas intervinieron en el currículum de estos estudiantes, de estos profesionales o de estos científicos también en formación con el arte. Y ellas obviamente nos dicen, nos van contando con una forma también literaria, yo diría teatral, en 3 escenas, cómo ellas han intervenido en esta formación para juntar, dicen ellas, o para generar un cuerpo calloso entre aquello que ha estado separado, el análisis de la realidad, con el conocimiento sintiente de los seres humanos. Entonces ellas despiertan a través de la danza, a través de la poesía y a través de la música, sentipensar, es como diría Falsborda, pero también nudos que van haciendo en su vida para elegir también, de acuerdo a la formación, seguramente en algún futuro, decisiones sobre su campo con el que van a intervenir en la realidad. Entonces, nos van contando cuáles son
las premisas con las que ellas intervienen en el currículum a través de estas 3 disciplinas del arte y la respuesta de los estudiantes. Dicen, el arte como tema en el currículum ha permitido expresarse a través de una danza o sonreír al escuchar un poema sobre el fluir de un río. Fluir, de pronto, es lo que menos como personas hemos podido hacer, divididos entre tantas disciplinas, y el valor transdisciplinario, el valor interdisciplinario que tiene esta experiencia es por demás elocuente. Me voy rápidamente al siguiente, el siguiente artículo, denominado Literatura, Arte y Conservación Ambiental en las Islas de México, en donde Alfonso Aguirre Muñoz, Miriam Latfosky Robles, Itzel Yasmín Maldonado y Ana Esperanza Marichal, del grupo Ecología y Conservación de las Islas, nos refieren el trabajo importantísimo que hay educativo que hay entre los científicos de la conservación y las comunidades que viven especialmente en un ecosistema como las islas, donde habría que aprender a tocar los límites para no traspasar los límites del ecosistema de las islas. Y ellas intervienen en la creación de cultura ambiental a través del conocimiento que les van generando, que van compartiendo el saber científico y el saber popular con el arte de por medio. Y entonces aparecen las narraciones, aparecen canciones que componen los lugareños, junto con lo que van aprendiendo experiencialmente y los nudos que van formando de sus saberes populares, de sus saberes ambientales en la isla. También dicen ellas y él, dicen, en nuestro recorrido hemos aprendido que incluso la más sencilla práctica educativa a través de la literatura puede detonar importantes reflexiones sobre diferentes aspectos del trabajo pedagógico, ya sean conceptuales, metodológicos y filosóficos. El siguiente artículo lo realizan nuestros colegas Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meixueiro Hernández en la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo titulan así: Docencia y Literatura, itinerario educativo hacia la comprensión del entorno humano. Y ellos nos dan cuenta de cómo la literatura ha estado presente, parten de la idea de que la literatura ha estado presente en la educación, aunque de pronto sin alguna intención muy formalizada, pero cuando se realiza con esta intención, los aprendizajes que se disparan en los propios estudiantes y también en los propios profesores y en ambos sujetos hacia el diálogo, entonces se obtiene no solo el aprendizaje, como decía Javier, como un elemento, como una herramienta para pasar la vida pragmática, sino como un elemento de formación humana, de toma de decisiones y de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de crecimiento como civilización. Y lo que hacen nuestros compañeros es contarnos las actividades, una actividad en particular que ellos realizan a través de una metáfora que le llaman el profesor equivocado. Y obviamente esto dispara también las vivencias que los profesores van teniendo para poderlas colocar en cuentos o en narrativas a partir de las cuales opera esta segunda magia de la literatura, que es construir conocimiento que uno no pensaba que tenía dentro. Es decir, generar o volcar, expresar del inconsciente y del entorno y de las vivencias un aprendizaje personal. También muy interesante con las aportaciones teóricas que ellos van generando con relación a la educación. El siguiente capítulo también muy interesante. Si se fijan, no hay descanso. Todo es una tensión de artículos en los que uno no puede parar, ¿no? Ábranla donde la quieran abrir, ahí van a encontrarse algo en el que no
no se van a poder quitar tan fácilmente, se van a anclar. Bien, este otro artículo se llama pues la poesía como herramienta didáctica para sensibilizar en torno a la naturaleza, que escriben los educadores ambientales fantásticos, no porque los otros no lo sean, Lorena Martínez González y José Alberto Martínez Cruz, quienes trabajan en el Parque Xochitla, y ellos se desafían también con la pregunta, ¿cómo hacer que las personas que están metidas en su cotidianidad, especialmente que viven en las grandes urbes, que preocupados por, de pronto por satisfacer las necesidades primordiales, cómo hacer para que venzan estas barreras de hierro que hay en la cultura, en la civilización del entorno urbano, para sentirnos integrados en los tejidos de la vida? Y encuentran que la poesía, en un entorno como este gran parque, conectan o hacen que la gente tenga conexiones emotivas, cognitivas, humanas entre sí, porque hay diálogos entre las generaciones en un ejercicio que hacen llamado el rally poético, que como buenos educadores ambientales ellos están diagnosticando y haciendo que la gente autocomprenda cuál es el conocimiento que tienen de la poesía y cuál es la potencialidad que ellos en la vida le pueden dar a un poema. Y nos van contando, como van viendo en las imágenes, nos van contando cómo los participantes escogen un poema y obviamente despliegan nuevamente esta riqueza hermenéutica aplicada a sus vidas, que es de donde todos los seres humanos siempre tenemos algo nuevo y que nunca nadie nos ha contado. Y ese es el valor también de la naturaleza, que se renueva como signo y símbolo cultural. Realmente los testimonios que ellos nos ponen nos estremecen. Yo me quisiera tener un poco más, pero léanlo, es bellísimo, de verdad. Bueno, me voy a la siguiente contribución, que la realiza la colombiana Gloria Marcela Flores Espinosa de la Universidad del Tolima, y con este artículo, el aula como espacio para la construcción de pensamiento crítico a través de la poesía ambiental. Gloria lo que hace es problematizar su labor docente y se pregunta lo mismo que se preguntan Atenea y Alicia: ¿cómo hacer para que estos estudiantes científicos que tienen que han pisado ya las playas de la modernidad, es decir, que han separado pensamiento con sentimiento, que separan sujeto y objeto, cómo hacer para que, porque son licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cómo hacer para que nuevamente se reúna en un discurso interno y en un discurso formativo la experiencia del mundo integrado? Y entonces ella, lo van a ver en el capítulo, ella nos expone cómo es que nace su preocupación con las expresiones de los estudiantes, pues en el sentido positivista, y después, digamos, cómo ella, en un ejercicio a través de la poesía, por ejemplo, va alimentando este valor hermenéutico de los estudiantes a través de referentes como las semillas, y algo importante que hace también es conectar la poesía con los saberes populares que se encuentran muy anclados en la cultura latinoamericana. El siguiente artículo quiero decir, proviene de una colaboración de un colega brasileño, Vilmar Alves, y denomina su artículo la lectura del mundo de Paulo Freire y las narrativas en la formación de educadores, de adultos, de la educación de adultos en el sur de Brasil. Y lo que nos cuenta Vilmar es la vida misma de cómo ellos enfrentan un problema de formación de docentes que además participan en lugares marginales, en lugares conflictivos de ese Brasil, que van a saciar esta necesidad a través de la lectura y de la construcción de narrativas de vida, de experiencias de vida que se encuentran en sus propias experiencias. De esta manera, los educadores van a valorar también la posibilidad de generar
narrativas que son formativas para sí mismos y para otros, legitimando también el contexto de la educación en donde se reta a través de la realidad. Y ahí la literatura la estamos viendo entonces en el ejercicio mismo de crear historias, de crear nuestras historias y nuestras percepciones retadas por la educación en un entorno, insisto, de drogadicción, en un entorno de marginalidad, de pobreza, etc. Entonces pone Vilmar a funcionar la literatura a través de esta lectoescritura emotiva y de la expresión de las experiencias. Dime Poesía es el último artículo realizado por María Guadalupe Lira Beltrán, un espacio de expresión donde se construye comunidad, y ella nos comparte la experiencia que hay en una universidad, que convoca a través de este proyecto Dime Poesía a la exploración de los jóvenes, de sus preocupaciones, a través de poemas, a través de cuentos, a través de novelas, y que después ellos, conociendo de este valor que les da, este valor de cuestionar, este valor de experimentar el mundo, pues a escribir ellos mismos y a compartir. La poesía se convierte entonces, la poesía especialmente, pero también la narrativa, en una experiencia formadora, humana, en donde uno logra ver destellos de otra generación y de otra civilización, afortunadamente. Y bueno, De Ciccio tiene esta otra gran cualidad en su estructura, que es los testimonios. Y de los testimonios aparece el de Margarita, que no se los voy a contar porque ella viene a continuación a contárselas, y estoy segura que los va a dejar más que picados. Y diría nada más que después de... ¡Ay, perdónenme! Me faltó el plato fuerte. El plato fuerte, digo así, teórico, es este que realiza Javier Reyes Ruiz, sobre la pedagogía ambiental de la novela. Discúlpeme, doctor, por favor, ya sé que me toca un gran castigo, pero bueno, es exquisito ver cómo Javier va explorando, a quienes ya lo conocemos, explorando aportes que van de las premisas de la educación ambiental con la literatura. Y él va estableciendo con gran talento, como lo conocemos, las preocupaciones de una educación ambiental del límite, digamos, retada por la construcción de una cultura ambiental, retado por el crecimiento de una pedagogía ambiental que debe expandir sus estrategias y sus cuerpos teóricos en una civilización que es decadente, con las novelas y los aprendizajes que se encuentran en las novelas. Entonces no les cuento más. A través de 3 premisas, Javier va explorando cuáles son las novelas que van encarnando lo que teóricamente la educación ambiental busca en su pedagogía, y cómo se va haciendo a través de su propia mano, de la mano de Javier, cómo cada obra nos va dando los elementos experienciales y los elementos cognitivos para caminar en este sentido de la pedagogía y de las preocupaciones de los educadores ambientales. Es de verdad un muy buen artículo. Y ahora sí, la última parte de la revista consta de, esta te voy a contar un cuento, forma parte de los testimonios en donde se narra una experiencia que reúne detona todas las reflexiones que se han venido dando y expresa de una manera clara, de una manera práctica, de una manera sintiente, lo que se expuso en el número. Margarita nos contará ya cuál es la experiencia. Ella misma, este artículo tiene la gran cualidad de ser formado desde la propia poética. Es decir, Margarita es una poeta escribiendo sobre su propia experiencia, que además es claramente didáctica y muy emocionante, muy emotiva y muy interesante. Ahí la voy a dejar. Y finalmente vienen reseñas bibliográficas, en donde aparece un libro,
aparece una revista, un número de una revista completa donde, bueno, el libro habla acerca de la formación de educadoras y educadores ambientales, prácticas pedagógicas y horizontes de futuro de la UACM del doctor Miguel Ángel Arias Ortega. Él hablaba de la revista que tiene que ver con el número especial dedicado a la educación ambiental de movimientos sociales populares en América Latina, que se produjo recientemente, el año pasado. Y finalmente hay una reseña de un artículo que habla sobre el proyecto de investigación denominado Naturaleza y Crisis en la Poesía Contemporánea del Occidente de México, donde participamos, entre otros, el doctor Javier Reyes y su servidora. Sirva esto solamente como plato de entrada, como breve entremés, perdón que no sea tan breve, pero de entremés para anunciar que estos contenidos son electrizantes, realmente emotivos, son donde uno se recarga, donde encuentra, como dicen también los poetas, una luz incansable de descubrimiento sobre los símbolos y signos que nos componen, que nos levantan, que nos yerguen ahora como sujetos de la esperanza. Pues muchas gracias. Quiero que sigue Margarita, ¿verdad? Compartiéndonos su colaboración. Hola, pues muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de participar en este número de la revista. Al principio, cuando mandé mi artículo, Javier dijo, pues a ver si pasa, porque no cumple con el rigor de los formatos establecidos. Y dije, bueno, entonces, pues me da mucho gusto que haya pasado, porque es una oportunidad de compartir la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida como en la educación. En los primeros años, pues como maestra de educación primaria, soy normalista. Y después ya a lo largo de los últimos 30 en el campo de la educación ambiental. Y he tenido la oportunidad de trabajar en el sector formal, a través de la educación popular en comunidades, con mujeres, con obreros, pues creo que con todos los que se han dejado en la escuela, en la universidad pedagógica. He trabajado con la formación de maestros y particularmente también en la licenciatura de educación indígena. Y pues nunca he encontrado a alguien de ninguna edad que diga que no le gustan los cuentos. Yo me voy a referir en particular a los cuentos. Y creo que a lo mejor me escogieron aquí porque mi artículo se llama Te voy a contar un cuento. Entonces, siempre que oímos eso, pues nos ponemos muy atentos, ¿no? Creo que la actitud corporal es así, ¿no? Vamos a escuchar, porque creo que en todas las generaciones y a lo largo de la historia, pues al ser humano le gustan los cuentos, nos gustan los cuentos. Y pues pensando por qué nos gustan los cuentos, ¿no? Yo creo que el cuento lo que hace es que permite que todo pase, ¿no? Que todo sea factible, ¿no? Y es muy curioso porque pasan cosas pues desde el beso para convertir al sapo en príncipe, hasta que los ratones construyan o le hagan el vestido a Cenicienta, y pasa por todo lo que se nos pueda imaginar. Pero curiosamente cuando decimos te voy a contar un cuento, pues sabemos que no es real lo que nos van a decir. Es diferente que si yo digo, hijo, ¿qué crees que me pasó ayer? Ya sabemos que lo que vamos a oír es real. Pero si te digo, te voy a contar un cuento, pues ya sabemos que no es real. Y sin embargo, el cuento empieza diciendo, había una vez, entonces quiere decir que sí lo hubo, ¿no? O érase una vez, pues sí fue, sí era. Entonces el cuento da la posibilidad de que ocurra todo lo que se nos pueda venir a la mente, a la fantasía. Y entonces, pues para mí se vuelve una herramienta de trabajo que no tiene límites, ¿no? Que deja que todo ocurra, a pesar de que sabemos que en la realidad no ocurre.
Entonces es esa magia que hace que se una nuestra parte rígida, rigurosa, estricta, racional, con la que da vuelo a todo lo que se nos pueda venir. Pues yo no digo a la mente, al corazón, a las entrañas, a todo nuestro ser, ¿no? Entonces, pues sí, es una herramienta que se puede trabajar con desde pequeñitos hasta gente anciana, ¿no? Y que siempre va a estar ligado a la sensación placentera de que puede ocurrir todo lo que queramos, pero también puede ocurrir el drama, el dolor, y poderlo trabajar pues de una manera que nos puede sanar, ¿no? Entonces, en mi experiencia, pues hay muchísimas vivencias que me han dado, digamos, éxito en el trabajo, pues como educadora ambiental o como maestra desde primero de primaria hasta maestría, y pues han sido realmente exitosas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir una que no solo incluye el cuento, sino a los relatos. Trabajando con maestros indígenas, nos reunimos para contar relatos en relación con los impactos del cambio climático en sus comunidades. Porque el cambio climático es un tema que nos suena a veces muy lejano, muy distante, muy incomprensible, muy complejo. Entonces el ejercicio era ver, bueno, cómo ustedes han visto algún efecto del cambio climático en su vida cotidiana, en su trabajo, en su comunidad. Y entonces construimos con ellos relatos, este es el librito, de relatos en relación con los efectos del cambio climático. Y es un material que hicimos en español y en náhuatl, ¿no? Entonces, pues lo primero fue esa parte de que permitió la expresión de ellos en su idioma, ¿no? En náhuatl. Y fue increíble porque a partir de una vivencia muy concreta, que es lo que ha pasado con la flor de pericón en sus comunidades y el efecto que esto ha traído en la cultura, en la economía, en la vida cotidiana, en las celebraciones, ¿no? La flor de pericón aquí en Morelos, no sé si en otros lugares, se usa para hacer unas cruces y las ponen en la milpa para que en el día de San Miguel, no, la noche anterior, no entre el diablo a los cultivos, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues la gente hace la cruz con la flor de pericón y las hacen las mamás con los hijos, a veces el esposo, todo, y luego las salen a vender por todo, ya ahora por todo el estado. Y ahora la gente no solo la pone en la milpa, sino en el coche, en la casa, pues para que no entre el diablo. Yo pienso que a veces ya está dentro, pero bueno. Entonces, decían que esa flor pues tenía su periodo en la que es una flor silvestre, pero de pronto empezó a no darse en la época que se daba, ni en la cantidad que se daba. Entonces, ¿esto cómo afectó? Pues que antes llenaban camiones, rutas, que aquí le llaman rutas o peceros o transporte público, de toda la cantidad de cruces que armaban y para venirlas a vender a la ciudad. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ya no podían producir las cruces o salían después del 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, y entonces pues ya no tenía sentido, ya el diablo se había dado vuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo este hecho afectó a la comunidad o a muchas comunidades? Pues al no tener la flor a tiempo ni en la cantidad, y entonces la economía, la cultura, la celebración, todo se ve afectado. Y bueno, ahora este folleto lo usamos o lo usa la gente que trabaja con maestros indígenas, leen los relatos y luego lo que hacen es como unidades didácticas integradas, que le llaman, que a partir de aquí ellos diseñan otras actividades a partir de lo que aquí está narrado.
Y entonces han salido recetas para hacer tés, remedios con la flor de pericón, que también es una flor que se usa para limpieza, para purificación. Han salido historias, leyendas, un mar de cosas más a partir de la recuperación de esos saberes, de esas experiencias de la gente, y ligados pues a lo que es un tema tan complejo como el cambio climático, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Se ha trabajado con adultos, con comunidad y también con los propios niños que van a escuelas indígenas, ¿no? Y bueno, el cuento da para mucho, 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 mucho. Hemos hecho ejercicios, por ejemplo, de cambiar el final a un cuento, que es muy interesante, y esto sirve hasta a nivel terapéutico, ¿no? Una historia de tu vida, un acontecimiento que fue traumático, ¿cómo le podrías cambiar el final? Entonces, hacerlo de otra manera y por lo menos con la imaginación, con tu creación, decir, esto no terminó así, tuvo otro final, ¿no? Entonces es también un efecto terapéutico. Otro es la construcción de cuentos colectivos, ¿no? Entonces yo empiezo a ver, Javier empieza el cuento, ¿no? Y él da la primera frase y luego sigue Elba y así se va armando el cuento. Entonces salen historias muy, muy interesantes y en las que cada quien aporta algo. La otra es vincular el cuento con el teatro y entonces hacer de un cuento una representación teatral, y esto ha salido también con mucho éxito porque la gente adapta ese cuento a su contexto y le da una representación pues más vivencial, ¿no? Entonces, otra historia fue pues los maestros indígenas se supone que son bilingües y tienen que practicar y rescatar su propia lengua, pero en la universidad no se animaban a hablar en náhuatl, por pena, por cualquier circunstancia, y menos en la cafetería donde estaban los que hablaban español, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que inventaran historias y a través de Teatro Guiñol hicieran representaciones. Y bueno, o sea, se apropiaron, se empoderaron con el uso de su lengua, de su idioma, y entonces fue divertidísimo porque los que no hablamos náhuatl no entendíamos nada de lo que estaban diciendo, pero aquellos estaban en la carcajada, quién sabe qué tanto diciendo, y decir, ahora nosotros tenemos el poder de expresarnos libremente, pero a través de los títeres, ¿no? No eran ellos, eran los títeres los que estaban hablando náhuatl. Entonces, bueno, pues yo ya no me las quiero cuentear más. Nada más, pues sí dar mi testimonio de que en todos los niveles, bueno, les cuento uno más rápido. Una vez hicimos con un grupo de mujeres, madres de familia de una escuela, una pastorela, ¿no? Entonces la construimos colectivamente y eran mujeres que siempre eran ángeles en su vida, ¿no? Como debemos de ser las madres. Y entonces en esa todas querían ser el diablo. Y entonces lo que escribieron fue una pastorela que eran muchos diablos, ¿no? Y fue increíble porque les dio la oportunidad de ser el diablo una vez en su vida, ¿no? Y fue una pastorela súper divertida, catártica, entonces, y escrita a partir de sus propias vivencias, ¿no? Bueno, pues hasta aquí le dejo. Yo defiendo el cuento y creo que al igual que todo lo que es la literatura, pues sí debe estar en unión libre con la educación siempre, ¿no? Y bueno, no hablé de mi artículo, ¿no? Pero pues que lo lean mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que cualquiera que nos haya escuchado y todo lo que los va a escuchar, quienes los van a escuchar después, efectivamente se quedan picados para tomar el número de decisión
y leer y sobre todo recoger estas experiencias que detonen su imaginación y llevar a la práctica otras experiencias similares o que puedan surgir a partir de esta. Esa es nuestra apuesta, creo, y creo que lo vamos a lograr y lo vamos a lograr con mucho éxito. Ceci, no sé si tenemos tiempo y algunas preguntas que hayan surgido por ahí. Adelante. Sí, yo quisiera hacer retomar lo que ha estado saliendo en el chat de Face. Bueno, personas entrañables que son autores del número, como Armando Meijueiro, Rafael Tonatiu, que han estado Lorena Martínez, que han estado mandando saludos y han estado pendientes de la presentación. También la maestra Berta Vázquez del Centro de Maestros de Tonatico, porque ella me hizo también el favor como de difundir esto con los maestros. Y bueno, hay varias otras saludos y preguntas, pero yo quería, aprovechando que tengo la manera de hacerlo, hacerle una pregunta a Elba y Javier, porque nos conocemos desde ese número de arte y educación ambiental que hicimos en el 2013, si no recuerdo mal. Bueno, Javier lo conozco de antes. Pero cuando uno lee los artículos de Decicio sobre educación ambiental específicamente, se ve muy orgánica la relación entre la literatura y la educación ambiental específicamente. Pero digo, ustedes que son educadores ambientales, que han estado en la educación ambiental desde siempre, este vínculo, ¿ustedes lo establecieron desde el principio como educadores ambientales? ¿Lo incorporaron después? ¿Por qué lo incorporaron? O sea, un poco como desde el punto de vista de ustedes como educadores ambientales, ¿cómo surgió o si ya estaba, o sea, siempre ha sido, cómo es esa cosa? No, esto ha sido un tanto fortuito en el sentido de que nuestros contactos, pues en los últimos años, han sido con educadores ambientales. Sin embargo, estamos totalmente convencidos que, por ejemplo, hay dentro de la educación popular o educación comunitaria, o en otros ámbitos, de luego, y niveles educativos, experiencias que van en este sentido. Es decir, el darse cuenta de que los procesos curriculares formales, más temprano que tarde, se acartonan y que terminan construyendo procesos que impiden de alguna forma el poder generar un flujo mucho más abierto, más encaminado a una visión integral de las distintas dimensiones humanas, donde lo racional solo es una de ellas y donde lo espiritual, lo emocional, lo motriz también tiene que estar presentes. Y que la literatura, por lo tanto, propicia que haya un abordaje pues mucho más integral de estas dimensiones. Ahora, sin embargo, en la educación ambiental ha habido una necesidad imperiosa de conectar a la sociedad con la naturaleza, y en este sentido hay una muy rica amplitud de textos de literatura, en la poesía, en el cuento, en la novela, que generan este vínculo. Y entonces es bastante explotable esta posibilidad de incorporar tanto a la narrativa como a la poesía. Y la reacción de los estudiantes o de los interlocutores en este sentido, pues es bastante promisoria siempre que empieza a desarrollarse este tipo de empleo de la literatura, y pues eso ha ido abriendo los espacios
para este vínculo entre lo ambiental, lo educativo y la literatura o el arte en general. Es decir, en dos palabras, no creo que sea algo privativo de la educación ambiental. Debe de existir otras muchas experiencias en ese sentido, que sería por lo demás importante irlas recuperando, porque hay en ellas una creatividad y un bagaje que sin duda nos sorprendería mucho al encontrarlas, ¿no? Elba, yo no sé si... Nada más señalar que efectivamente la poesía y la naturaleza siempre han estado juntas. Los poetas, los literatos han hecho un trabajo fabuloso desde que aparece la magia del lenguaje, y que ellos han interpretado de manera más compleja y de manera más compleja y más integral, más rica, siempre la vida humana retratada a partir de estos vínculos con las emociones, con la naturaleza, en fin, ¿no? Digo, si pensamos en cualquier obra, ahora estábamos en la universidad leyendo Moby Dick, y nos damos cuenta de la enorme capacidad de lectura que hay de un autor del siglo de 1800. Entonces, creo que siempre nos han llevado la delantera, siempre han interpretado mucho mejor la vida en su complejidad, y nosotros lo único que hacemos es retomar ese discurso para enriquecer nuestra visión también, enriquecernos. Muchas gracias. Quisiera leer nada más rápidamente una pregunta que formuló Jaime Rodríguez Ramos, que dice, dirigida a Elba, dice: ¿considera que es posible transitar de la literatura como un acto estético y de formación hacia un aprendizaje integral, hacia un acto educativo desde la pedagógica? No sé si es pedagógico. Sí, claro que sí. Digamos que nuestro sentido común más humano se reúnen ahí. Uno es conocer, educarnos, y la otra es tener la experiencia de la vida que nos haga ser mejores. Entonces, yo diría que la poesía, especialmente la poesía, lo voy a decir así porque hay, de los 9 capítulos que vimos, son 5 que están dedicados, o sea, 5 que incorporan a la poesía, porque es un músculo potente que va, como dice a Arturo Escobar, va a mostrarnos un mundo poco legitimado, que es el mundo de las emociones, que es el mundo de la subjetividad, que es la riqueza interpersonal, que es la riqueza hacia adentro de nosotros, y eso mostrado, como bien señalaba Margarita, con una planeación didáctica, es decir, con una intención para que el otro crezca, pues nos detonan muchísimas cosas que, insisto, nosotros no sabíamos que sabíamos. O sea, no solo es posible, es deseable. Claro, claro que sí. Pues no sé si, Gaby, ¿tú quieras formular alguna pregunta aprovechando estos muchachos? Yo sí tengo una preocupación, más que una pregunta es quizás compartir una preocupación. ¿Cómo podemos hacer para que esto, que me parece que para ustedes y para algunos de nosotros es como muy cercano y muy claro, de el papel que puede jugar, que juega la literatura con relación a las emociones, con relación a la formación, a detonar escritura, a detonar sentimientos, a articular pensamientos y emociones? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a que se vuelva una cuestión más generalizada, una cuestión que se incorpore de manera más natural, diría yo, en todos los procesos formativos? Digo, evidentemente las experiencias que ustedes nos presentan aquí, el hecho de que nosotros retomemos y publiquemos en la revista, que hagamos estas
conversaciones y transmitamos esto al mayor número de personas es muy importante. Pero, no sé, comparto la preocupación. Si alguien tiene una idea, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que es una pregunta que ha sido abordada con mucha frecuencia y sobre todo que hay respuestas diversas, profundas y muy ricas de quienes son promotores de la lectura que pues por distintas vías invitan a esta incorporación de la literatura a los procesos educativos. Sin embargo, creo que hay un elemento que resulta ineludible y es que el gusto o la pasión por la literatura, que es, como decía Margarita, una inclinación que los antropólogos nos han enseñado desde hace tiempo por las historias, somos animales de historias, dicen ellos. Hay interpretaciones incluso de que el desarrollo del lenguaje en las sociedades primitivas estaba en función del contar los chismes y el poder hacerlo con mayores matices y que por lo tanto el chisme es una historia y por eso no hay casi humano que no se interese por una telenovela, una película, la vida del vecino, el cuento, lo que narra la poesía, etcétera, porque estamos muy inclinados a entender lo que pasa en el otro, porque de alguna manera puede rebotarme a mi vida y ayudarme en entenderme y entender el contexto en el que vivo. Sin embargo, no toda historia tiene la capacidad de generar suficiente reflexión ni de mostrarnos las posibilidades de la estética. Y entonces es ahí donde la literatura sí puede jugar un papel importante. Y la manera más efectiva de poder contagiar este gusto por la lectura es el compartir lo que uno va justamente encontrando en ella. Creo que los propios expertos en el impulso de la literatura nos dicen que un profesor que le diga 30 veces al día a un estudiante que debe de leer, o un padre de familia que se lo diga otras 40 veces, no va a generar ningún impacto importante. Pero cuando ese profesor les contagia al contar una historia, la importancia de acercarse a la literatura, o cuando el padre de familia, en lugar de decir ponte a leer, el niño encuentra que el papá tiene un libro en las manos con frecuencia, que lo lleva al baño, que lo tiene a un lado de la cama, etcétera. Entonces, lo que entiende es que ahí hay algo importante, que ahí debe haber no solo un deseo de aprender, sino un gozo. Y es eso lo que tendríamos que tratar de contagiar. Cuando uno lee, más bien escucha a Margarita, lo que uno quiere es ir a agarrar el primer cuento que se nos atraviese, porque lo que ella nos ha contado no son historias, es una pasión por la manera en que estas son compartidas. Y creo que hay también que superar esta idea de que la literatura es el libro. Hoy tenemos que entender que la literatura también está presente en los celulares, en las máquinas que tenemos con pantalla durante casi todo el día. Ahí también hay literatura. Lo que hay que intentar es que ese estímulo sea lo suficientemente poderoso y profundo para que no caiga en la banalización que puede llevar a una lectura pues muy extendida pero poco profunda. Y ese creo que es la labor de quienes nos sentimos comprometidos con los procesos educativos. Margarita, no sé si tú quieres agregar algo más. Pues sí, estaba pensando en esta parte que dijo ahorita Javier de cómo hasta en los celulares, y ayer hice una prueba para ver, bueno, qué tan importante es el cuento,
y le pedí a Siri, la auxiliar de Google, que me contara un cuento, y sí, me contó un cuento. Entonces es como tan importante que ya está en las bases de datos, ¿no? Entonces es esta parte de que, y pues también recuerdo a mis hijos que no se dormían sin que les contáramos un cuento. Entonces acabamos, mi esposo y yo haciendo en ese tiempo un cassette con muchos cuentos. Entonces cuando estábamos así ya muy cansados o lo que fuera, ya era ponerles el cassette con los cuentos grabados por nosotros. Y luego ese cassette nos pidieron copia los hermanos para que a mis sobrinos se los pusiera, ¿no? Entonces esta parte que dice Javier, pues más que decir ponte a leer, pues yo te leo un cuento y se va a hacer hábito, ¿no? Se va a hacer hábito. Cuéntame un cuento y no me duermo si no me cuentas un cuento, ¿no? Entonces, esta experiencia de vivirlo, de realmente creértela, es lo más importante. Y yo creo que en relación con todo lo que es el mundo literario, pues tendríamos que empezar, y cómo fomentar ese gusto, por aceptarnos a nosotros mismos con el gusto por lo estético, con la sensibilidad, con el reconocimiento de nuestras propias emociones, ¿no? Porque si no, pues sí, somos pura mente racional y no damos cabida porque somos muy científicos, y más si somos biólogos o químicos, pues el agua va a ser H2O, ¿no? Mientras que si lo vemos de otra manera, pues nos lo va a describir Serrat en una canción que tiene Preciosa sobre el agua, o Benedetti. Entonces es como, bueno, el agua no es solo H2O y es una mentira que es un líquido incoloro, inoloro e insípido, ¿no? Cuando estemos crudos sabríamos que no es eso. es deliciosa, ¿no? Entonces es esa parte de aceptar que nuestra estructura tiene toda esta parte emocional, toda esta parte visceral y la racional, y dejar que se entremezclen, ¿no? Creo, porque de esa manera pues vamos a motivar a que el más científico de los científicos pues pueda creerse de que la mariposa es una flor voladora, ¿no? Como un pequeño haiku lo dice, ¿no? Entonces creo que es eso, abrirnos a que permear en nuestra mente esta parte sensible y esta parte racional, esta parte emotiva, la objetividad y la subjetividad, porque somos esa combinación. Pues bueno, todo esto, claro, no puedo dejar de pensar cuánto contrasta toda esta idea de la lectura y de la literatura y del placer de leer y del placer de expresarse a través de la escritura con estos otros cuestiones, digamos, relacionadas totalmente con la certificación. Con niño tienes que leer y te lo digo 40 veces para que entiendas, y si no, pues te lo digo 50, porque si con 40 no, entonces con 50. O cuántas palabras puedes leer en un minuto, ¿no? Que están completamente disociadas del placer de leer y que bueno, no están construyendo este puente que decía Javier, en el que tú llegas al otro lado pero ya no regresas. Ahí sí regresas, porque no tiene mayor interés ni tiene mayor impacto en ti, ¿no? La experiencia de la escritura y la experiencia, desde luego, de la lectura. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes, yo de verdad estoy muy agradecida, estoy muy contenta con este número de Decicio, estoy feliz con la recuperación de Decicio, lo saben todos, pero quiero agradecerles muchísimo, muchísimo a Elba, a Javier, a Margarita, haber participado con este número, a Elba y Javier especialísimamente por ser editores invitados estrella. Tienen el nombramiento oficial y no se lo van a poder quitar, yo creo. Vamos a ver. Y a la doctora Vázquez, desde luego, y yo creo que Decicio sigue siendo un proyecto con mucha cuerda, con mucha vida, con muchas posibilidades de desarrollo para muchos lados, y pues yo estoy feliz de ser partícipe de ese proyecto. Entonces, si alguien quiere decir alguna cosa más, si no, pues, si están de acuerdo, cerraríamos esta presentación tan linda que nos quedó. Cecilia, yo nada más quería agregar algo.
A mí me ha conmovido, digamos, me ha encantado desde luego todos los artículos, pero me llamó la atención el de Alicia Castillo y Atenea Bullen, porque parte de lo que impulsan ellas en esta experiencia que cuentan surge de Decisio. Es decir, comparten con sus estudiantes el contenido de Decisio y ellos reaccionan en un estallido de posibilidades creativas para expresar su sentir. Y eso me parece que pues, es un reconocimiento a la función que puede tener una revista como la que tú estás dirigiendo, impulsando. Es decir, no es un contenido académico, que nada tenemos contra ello, pero el tipo de perfil de la revista propicia justamente que pueda haber la posibilidad de la renovación de las prácticas. Y en este número en especial, creo que el sentido con el que fue construido no es solo el que la literatura se integre a los procesos educativos, sino que sea la complejidad humana la que entre a jugar de manera mucho más integral en estos procesos de formación. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Rafael Tonatiuh hablar con tanta vehemencia sobre algún libro, de pronto ni le entiende uno al libro que nos quiere contar, pero sí a la emoción que le pone para compartirnos lo que ahí está. Y bueno, yo siempre le entiendo, pero no sé si en todo el mundo lo tengamos así. Eso es lo que estamos tratando de sumar en esta revista, que la multidimensionalidad humana se ve facilitada desde el discurso de la estética y de la literatura, y eso creo que es lo valioso en este libro, en este número de la revista, y pues en otros más que sabemos que han sido muy exitosos de Decisio. Bueno, nada más una cosita, yo sí quisiera señalar que de todos los autores que colaboran en Decisio, es muy claro que la literatura no solo es una pasión, sino que se convierte en una actitud, y los he visto reflexivos, y los he visto apasionados, y los he visto entristecidos, y los he visto indignados, y los he visto con eso da mucha fuerza, y eso tienen los artículos, mucha fuerza que dar al lector que se acerca a brevar de ellos, y con este foro espléndido de la revista, además en línea, creo que se completa un círculo en el que convocamos a alguien para que lea, y la segunda parte es que lo apropien para que le den el sentido más enriquecido que hay en la vida de cada uno, ¿no? Y pues agradecer nuevamente el CREFAL a cada una de las colaboraciones de los 16 autores que participaron en todos estos lugares de México y de Colombia y de Brasil, y externar que esto apenas comienza, ¿no? Pues muy bien. Gaby, no sé si quieras tú cerrar. Pues nada más agradecerles muchísimo, reiterarles, de verdad, a mí en lo personal es un número que me ha gustado mucho, que creo que es muy importante, que tiene una significación muy grande, también para el trabajo que estamos retomando ahorita en el CREFAL. Entonces agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo este número, a todos los autores, a Elba, a Javier. Como dice Ceci, podremos nombrar los editores invitados permanentes. A todos los que nos escuchan, invitarlos a descargar la revista. Se puede descargar gratuitamente en la página de CREFAL, en nuestra página de Facebook. A ustedes les haremos llegar, en cuanto nos lleguen, también algunos ejemplares impresos, para siempre ayuda, se siente bonito tener los ejemplares impresos, aunque podamos descargarlo y verlos en línea.
Así es que muchísimas gracias a todos. Reiterarles, el CREFAL es su casa y ya tendremos motivos para encontrarnos y para seguir conversando sobre estos temas que compartimos y que nos apasionan a todos. Muchísimas gracias de veras. Muy buenas tardes a todos.